No, yo creo que lo que más me ha costado trabajo perdonar es que el papá de mi hija se haya desintegrado en el abismo. O sea, no se hizo responsable de ella y prácticamente nos dejó solas. Sí, eso está cañón. Y tuve mucho coraje durante muchos años hasta que realmente él no lo sabe, pero ya lo perdoné. Que sí he perdonado a algunos amigos o algunas personas que han estado en el trayecto de mi vida, que yo me he sentido sin la confianza, o sea, que yo haya perdido la confianza en ellos por actos que... O sea, no me quiero hacer la víctima de que okay, me hizo así. No, es que claro que nos hace la gente. Exacto, pero... ¿Te traicionaron? Sí. ¿Qué tipo de traición? Bueno, no digas nombres, chavos, por ejemplo, que trabajan conmigo y que ha habido una deslealtad laboral. Okay. En algunos casos económico, que te roban, ese tipo de situaciones. Okay. Y he trabajado justamente para perdonar esas situaciones. ¿Los has perdonado de verdad? A algunos sí, cuando la gente se me ha puesto de cara a cara y decirme, Alfonso, la regué por esto, definitivamente sí. Todos vamos a hacer un trabajo interno muy fuerte de si hemos perdonado de verdad, porque a veces pensamos que hemos perdonado, pero nuestras palabras nos delatan. Sí. ¿Okay? Público, ¿hay alguno de ustedes que de verdad todavía no ha perdonado? Yo no he perdonado. No he perdonado al padre de mis hijos. Estuvimos 27 años juntos y me traicionó. Tenemos 6 años separados y no lo he perdonado. ¿Te traicionó? ¿Qué hizo exactamente? Me engañó, me fue infiel. Ok, ¿una vez? Una vez. ¿Una vez solo? Que yo sabía, no sé si alguna. Sí. ¿Y qué pasó? Yo pienso que si se perdona, no vuelve a ser igual. Es como cuando se te rompe una taza y la vuelves a unir, no queda igual. Ay, pero por ejemplo entre los japoneses, hay una filosofía japonesa que lo que hacen, que es bellísimo lo que hacen, cuando una taza se rompe, la reconstruyen y pintan aquellos sitios donde hubo los cortes, donde hubo las rupturas, y hacen una taza nueva, distinta, y con un recuerdo y con un valor emocional más grande. Pero no vuelves a confiar, porque aunque la taza, como tú dices, la vuelven a reconstruir, pero vuelve a echar algo adentro, se vuelve a romper. A lo mejor agua no, pero poner una plantita sí. Puede ser. Ok, vamos a ir pensando todos los prejuicios. Todos los prejuicios que tenemos es un ejercicio que tenemos que hacer porque a veces no perdonamos por nuestro ego. Claro. No porque no queramos perdonar. Y yo aquí me pongo en primera persona. Es como a mí, yo, me lo van a hacer, se van a enterar yo, bueno, no. Entonces, vamos con el primer caso. Él es Luis Felipe. Y su mamá lo abandonó. ¿Le damos la bienvenida? Claro. A ver, yo les voy a contar una cosa que nos ha pasado hoy en el programa. Teníamos otra persona, otro caso, y vamos a hablar de diferencias de edades, pero la persona que iba a venir no ha podido venir. De repente, entrevistando a los invitados, a los que teníamos, nos dimos cuenta que teníamos un tema más bello. Y uno de los temas, una de las historias de vida más fascinantes, sí, que yo digo que la realidad supera la ficción, es la tuya. Tuve una infancia difícil, para empezar, porque, como ya habíamos comentado, mi madre me abandonó a los 5 años. Me abandonó por una situación no muy agradable creo que para nadie de la audiencia ni para nadie de aquí. Cometí un delito y pues la metieron presa, lamentablemente. ¿Qué delito cometió tu mamá? ¿Me puedo quitar la chamarra? Disculpa. Sí, claro que sí. Y no me llames de usted. Yo sé que te gustan las mayores, pero llamar de usted... Ven aquí, sí. Voy a pasarla. Un momentito, la paso, por favor. En el momento en que la meten presa, yo ya no vi a mi mamá, para nada. En ese momento me quedé con mis abuelitos. Ok. ¿A tu mamá? O sea, me dijiste,
¿A tu mamá la meten presa? La ¿Por meten qué? presa ¿Qué hizo? por secuestro. ¿Por secuestro? Secuestran a un taxista. Roban el carro, secuestran al taxista, lo meten a la cajuela y al momento en que lo meten a la cajuela van a un hotel y los agarran en el hotel. Era otras 3 personas más. Ok. ¿A qué edad te enteras que tu mamá hace esto? Yo me entero hasta los 10 años más o menos. Hasta los 10 años. Que estaba ahí mi mamá, porque siempre me había manejado que no. Que estaba en la cárcel, Que ¿no? estaba en la cárcel. Pero del delito exacto que cometió, ¿cuándo te enteras? Me enteré como a los 18 años. ¿Y qué pensaste Exactamente. en ese momento cuando te enteraste que tu mamá hizo eso? Pues no lo podía creer, en primera porque pues nunca, bueno, no acabas de entender cómo alguien comete un secuestro, menos tu mamá, un ser tan querido que es tu mamá, no sabes cómo es capaz de cometer tal delito, o sea, un secuestro. Y al igual, llegó a mí a agarrarme a la fuerza cuando yo vivía con mi papá y con mis abuelos. Okay, o sea, También. eso a los 18 te enteras. A los 18 me entero. ¿Quién te dice a los 18? Pues a los 18 me dice mi papá, me pregunta que si quiero ir a ver a mamá, ya teniendo yo mi IFE, porque puedes entrar al reclusorio hasta los 18 años. ¿Cuántos años de cárcel la dan? 17 años. 17 años. 17 o sea, entras años de cuando cárcel. tú tienes 5 y sale cuando tú tenías... Cuando yo tenía... ¿Hace cuántos años has salido? Hace unos 2 años. 2 años. Ok. Más o menos. Entonces, ¿tú cuando te enteras, qué sentimiento te trae? Pues es difícil porque es alguien con el que no conviviste, pero es difícil al momento, no sé, un 10 de mayo que tú quieres ver ahí a tu madre y dices, pues es que no está conmigo y los niños te preguntan que dónde está tu mamá. Y pues es un sentimiento súper feo. Cuando estabas con tu mamá tienes una experiencia muy vívida. ¿Qué fue? Yo la vi, yo no sabía, tenía 5 años, pero yo no sabía qué estupefaciente estaba usando y era la... O sea, ¿qué ves? ¿Cuál es la imagen mental? ¿Qué es lo que ves? Pues a mi madre metiéndose piedra. Metiéndose piedra. ¿Qué Sí, es la mamá piedra? metiéndose piedra. Es una sustancia, se fuma en latas. Yo no sabía, o sea, yo era un niño, yo vi que usaba la lata y usaba un encendedor, entonces calentaba esta sustancia, bueno, pues es una piedrita transparente y la calentaba y empezaba a fumarla. Y se ponía más agresiva, de hecho. Y pues yo era pequeño, me preguntaba que si mi papá, que a quién quería más, a ella o a mi papá. Y en ese momento fue cuando le decía que a mi papá y aventaba cosas y se ponía súper intensa. Súper agresiva, ¿no? Sí. O sea, primero la mamá, o sea, era adicta. Pues sí, era adicta. Porque después la metió en la cárcel porque estaba cometiendo un delito. Sí. A los 12 años me entero de que tengo una hermana y es cuando mi papá me dice que tenía una hermana y yo no sé pues de dónde salió. Relativamente yo no sé dónde salió mi hermana porque a mí nadie me contó que tenía una hermana cuando yo estaba más pequeño. Entonces fue difícil adaptarme a mi hermana, rescatarla de donde estaba. Después que mi papá la rescata es cuando de parte del reclusorio dicen que a mi hermana la deben de meter a un orfanato precisamente para que se empiece a llevar bien con mi papá. Con mi papá y empiece a, pues sí, a agarrarle cariño y a saber qué es su papá. Y conmigo también, que era su hermano, porque ella también no sabía que tenía un hermano. Ok. ¿Y después qué pasa? Y después pues entra al orfanato, ocurren varias cosas, infesta de piojos, la relación con papá va más mal de mi hermana y al final de cuentas pues termina regresando con nosotros, pero pues ya era alguien muy rebelde. Ya, y hasta el momento, ahorita no trabaja, bueno, trabaja, pero a veces, y se salió de estudiar, y es muy difícil controlarla. ¿Bebe? Sí, ¿Toma drogas? no. Ok, por ahora yo creo también hay que ponerse en su lugar. Ok,